día. El día de hoy vamos a presentar el análisis de los estados financieros de Almacenes Éxitos. Nuestro grupo está conformado por Sandra Milena Bejarano Costa y quien les habla, Jimena Beltrán. Almacenes Éxito es una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia desde 1994 y se encuentra bajo control de la Superintendencia Financiera de Colombia. El objeto social de esta compañía consiste principalmente en la prestación de servicios complementarios, tales como el otorgamiento de créditos para la adquisición de mercancías, el otorgamiento de seguros, la realización de giros y remisas, la prestación de servicios de telefonía móvil, la comercialización de viajes y paquetes turísticos, la reparación y mantenimiento de bienes muebles, la realización de trámites. Dar o tomar en arrendamiento locales comerciales, recibir o dar en arrendamiento a otro título de manera tenencia, espacios o puestos de ventas de comercio dentro de sus establecimientos mercantiles destinados a la explotación de negocios de distribución de mercancías o productos y a la prestación de servicios complementarios. En el análisis de situación financiera se puede interpretar el análisis vertical y el análisis horizontal. En el análisis vertical podemos identificar cuál es la estructura de inversión y financiamiento de una empresa. También facilita la identificación de cuenta con importancia relativa, es decir, porcentual. Y en el análisis horizontal nos sirve para identificar la evolución de la empresa en tiempo detectado, las principales variaciones y sus orígenes. Para eso debemos calcular la variación absoluta, que es en valores, y la relativa, que es en porcentaje. En cuanto a las razones de liquidez, entonces tomamos el activo corriente del pasivo corriente y espérame un segundo, los vamos a restar. Después de restarlos, entonces encontramos que podemos evidenciar que no se pueden cumplir todas las obligaciones a corto plazo, ya que faltaría 1.168.000 pesos para cubrir la deuda al 100%. También tenemos la fórmula de razón corriente, donde tomamos igualmente el activo corriente del pasivo corriente y los vamos a dividir. Esto lo tomamos de los análisis verticales, donde tenemos una respuesta que el 81% se tiene para pagar las obligaciones financieras. Tomamos una fórmula que se llama la prueba ácida, donde tenemos en cuenta el activo corriente menos los inventarios y el pasivo corriente, donde los dividimos, y esto nos arroja un resultado de un 51.3% para cubrir las obligaciones a corto plazo sin tener en cuenta las existencias en su momento. Tenemos otra prueba ácida, que es donde tomamos los activos corrientes, las cuentas por cobrar a partes relacionadas y tomamos de nuevo el pasivo corriente. Allí nos arroja un resultado del 75.6% para cubrir las obligaciones a corto plazo sin tener en cuenta las cuentas por cobrar. Luego tomamos una fórmula que es la superprueba ácida, donde tenemos en cuenta que vamos a restar el activo corriente menos inventarios, menos las cuentas por cobrar a partes relacionadas, y lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. Este resultado nos arroja 45.8% para cubrir las obligaciones a corto plazo sin tener en cuenta las cuentas por cobrar ni sus existencias. En razones de rentabilidad, decimos que esta sirve para medir la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades. Este indicador es importante para los socios y accionistas de la empresa y para su posicionamiento en el mercado. Entonces, en el margen de utilidad bruta
se mide por porcentaje que queda de cada venta después de la empresa pagó sus bienes. Es decir, que entonces en la utilidad bruta, en la margen de utilidad bruta, es utilidad bruta dividido en venta neta. Ese resultado lo multiplicamos por 100 y tiene la capacidad de cubrir sus gastos operativos en un 21%, lo cual es apropiado para la compañía, dado que está siendo rentable. Para el margen de operacional es utilidad operacional, ventas netas, que eso da, que es, que es una muestra, un lucro del 18% sobre, sobre las ventas netas. En utilidad antes de impuestos es utilidad operacional menos otros gastos no operacionales más otros ingresos no operacionales, que es de un 2,10% después de cancelar los costos, gastos de la operación y gastos financieros. Este mismo porcentaje es el que queda a la empresa para asumir la carga impositiva y entregar utilidades a los socios accionistas. En el margen neto de utilidad es la utilidad neta sobre las ventas netas, que eso nos da que por cada unidad de venta que realice tiene una utilidad del 1,9%. En las razones de actividad mide la eficiencia de la empresa en la administración de sus activos y pasivos. Las razones financieras de esta actividad permite determinar qué tan rápido se transforman las cuentas del balance. En rotación de cartera son cuentas por cobrar por 360 días sobre ventas, que tiene una rotación de carteras de 9 días, lo cual es positivo para la compañía, ya que sus ventas se convierten en efectivo rápidamente. En rotación de inventarios, costos de los bienes vendidos sobre inventarios. Almacenes Éxito tiene un promedio de un intervalo de 60 días para que sus inventarios produzcan una venta de contado o a crédito. En rotación de proveedores está cuentas por pagar por 360 días sobre compras a proveedores. Esto quiere decir que tiene un promedio de 150 días en que Almacenes Éxitos requiere realizar el pago de las obligaciones adquiridas con los proveedores. En endeudamiento, busca identificar la empresa tiene los acreedores con respecto al resultado de nivel de riesgo en el que ocurre esos acreedores o socios. En la es total pasivo sobre activo total menos activo total. Es que mide la proporción de activos en el que se encuentra financiado por acreedores o proveedores. Esta razón financiera de riesgo, puesto en que entre más elevado sea el resultado, se arrojará para la probabilidad de quiebra. Listo. En el apalancamiento GAO, que significa grado de apalancamiento operativo, encontramos la fórmula que es variación resultante de la utilidad dividido entre la utilidad operativa actual. Entonces, estos datos los tomamos del estado de resultados y los dividimos entre el cambio en el nivel de ventas y la utilidad operativa actual, y esto nos da un 10,17%, que es por cada unidad de venta que realice tendrá la utilidad antes de impuestos. Esta es la utilidad que vamos a tener. En el apalancamiento GAF, que quiere decir que es el apalancamiento de grado financiero, tenemos en cuenta la deuda y los activos invertidos, que los vamos a tomar del estado de resultados también. Esto nos arroja un 100%, el cual
por cada unidad de venta que realice tendrá una utilidad después de impuestos del 20,15%. Tomamos la fórmula para el apalancamiento GAO o GAD y multiplicamos el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento de la ganancia actual total y nos da un 0,10, que es un 10% de liquidez. Seguimos con el WACC. Bueno, en el WACC, ¿qué encontramos? Encontramos una base de datos donde están, pues por fecha, los precios de cierre, el valor a hoy, la variación de éxito y la variación Colcap. Tomamos los valores máximos, ¿sí?, que se encuentran en el precio de cierre, tomamos los precios mínimos igualmente de la fila de precio de cierre y a estos le sacamos un promedio. Luego tomamos la tasa libre de riesgo, que es el RF. Luego tomamos los datos para sacar el riesgo de mercado activo, que es la covarianza entre las celdas de la variación de éxito y la variación Colcap. Luego, en la siguiente celda vamos a tomar la varianza de lo que es la variación Colcap. Y por último, estas dos, la que es la covarianza y la varianza, la dividimos y este valor es lo que nos arroja un menos 0,011 y dejamos ahí como esa primera tabulación. Luego tomamos la siguiente fórmula. De esa fórmula las tomamos de la misma base de datos, pero de la tabla anterior, donde el resultado de la división de la covarianza y la varianza es el resultado que tenemos en la segunda gráfica. Luego tomamos la RM menos RF por B, nos arroja el siguiente resultado y con esto totalizamos que Almacenes Éxitos cuenta con el 2,22% por financiar con los recursos propios. Luego vamos a la tabla o a la hoja de EVA, por favor, exacto. Entonces, ahí encontramos que el EVA es la utilidad antes de interés y después de impuestos. También tenemos que tomar el activo neto financiero y los costos promedio ponderados de capital. Entonces, esta fórmula es la utilidad antes de interés menos el activo neto financiado por el costo promedio ponderado del capital. Esta información la sacamos del estado de resultados del año 2020 y 2019, donde tomamos los gastos financieros, los ingresos no operacionales, las pérdidas no operacionales y la utilidad neta, y estas las sumamos. Entonces, restamos los gastos financieros de los ingresos no operacionales y los siguientes datos los sumamos para que nos dé la utilidad antes de interés. Luego tomamos una deuda a corto plazo, estos datos también los sacamos del estado de resultados, y tomamos la deuda a largo plazo, tomamos el valor del patrimonio que lo sacamos del análisis vertical y estos datos los sumamos para que nos dé el activo neto financiado. Luego tomamos el porcentaje de participación de deuda a corto, a largo plazo y el patrimonio y lo multiplicamos por unas tasas de interés para que podamos tener el costo promedio ponderado. De esta manera podemos encontrar que tenemos en el costo promedio ponderado de capital al 2020 un 26,58% y al 2019 un 23,05%. Para sacar la fórmula o EVA lo sacamos entonces ya con los datos anteriormente mencionados, donde encontramos que el EVA nos da 1.884.505.000 en el 2020 y 1.884.505 pesos y en el 2019 nos da 2.830.127.000. Luego nos vamos para los datos para sacar el EBIT, que son las ganancias antes de interés de impuestos. Y nos vamos a sacar también el NOPAT, que es el beneficio neto de impuestos. Entonces, estos los tomamos también del estado de resultados, donde tomamos unos conceptos que son del 2020 y 2019, como el costo de productos, la utilidad bruta,
los gastos operacionales. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el estado de resultados, las ventas netas, el costo de resultados, lo sumamos para que nos dé una utilidad bruta, tomamos los gastos operacionales, lo mismo los gastos de las ventas, y adicional tomamos la utilidad operativa, que es una sumatoria, con el gasto de amortizaciones para que nos dé el EBITDAC, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. A este le aplicamos los estados de resultados un 30% del 2020 y al igual al año del 2019 para que nos arroje el valor del beneficio neto después de impuestos. Y ahí tenemos los datos para el 2020 y el 2019 con el NOPAD, el EBIT y el EBITDAC. Listo, Jimé, habla del estado de resultados, de uso de fuente. En estados de uso y fuentes es básicamente los cambios de la situación financiera que se calcula de acuerdo a las variaciones, aumentos y disminuciones de los activos y pasivos frente a un periodo anterior. En este caso, cogimos el estado de situaciones financieras de Almacén Ejército y las variaciones del 2019 y 2020, las sacamos, cogimos del 2019, se resta con lo del 2020. Eso nos daría menos 236, que es la variación de esos 2 años. Y así con el resto de eh, activos y pasivos. Para sacar el uso, eh, cuando es, digamos, en las variaciones 2019 y 2020, sean negativos, sería una fuente. Cuando es positivo, sería un uso. Y así sucesivamente eh, ya al final sacamos el cálculo, bueno, sumamos los usos, que nos dio un 433.321 y en fuentes nos dio 1.425.986. Ahí teníamos la duda porque pues nos dio diferente, tenían que darnos igual, pero pues no sabemos qué pasó. Pero para sacar el capital de trabajo cogimos del 2018, que es menos 398,612, y en el capital de trabajo del 2020 es menos 1.101.268, que es una variación de menos 602,656. Para sacar el estado de usos y fuentes, en las fuentes cogimos todo lo que era fuentes, todo lo que era positivo se colocó acá y en el total fue 14.533.912. En usos cogimos cuentas comerciales, inventarios netos, que era lo que estaba en usos, y nos dio 429.130, pero al momento de comprobar no nos dio igual, nos dio más alto que en la variación del 2019 y 2020.